Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de The Wolf Project, detrás de las cámaras. Aquí os voy a hablar de la entrevista que tuve con Valeria, la más reciente, y bueno, después de la entrevista pues yo le dije justo esto. Sí, fue bastante interesante y me gustó mucho, te lo agradezco. Tengo que dar un buen ejemplo de cómo funciona realmente esta ciencia o este arte, como se quiera, pero muy bien ejemplificado. Y bueno, ya te pasaré después cuando quieras la invitación para otra entrevista, la que te decía de los aspectos más críticos de la astrología, porque como sabes hay como mm, puntos, como te diría, controversiales y los escépticos de la astrología creo que también tienen razón en algunas cosas, como que hacen un poco de abogados del diablo, ¿sabes? Como que se ponen a sacar puntos donde la astrología como que se tambalea un poco y a mí eso me parece muy interesante, pero sobre todo por el contraste. En plan que por un lado sí que funciona, sí que explica muchas cosas y por el otro lado pues tiene estas contradicciones, como hablábamos antes. No las contradicciones de la carta, sino de como sistema. Y eso me parecía muy interesante de debatirlo, porque ya te digo, no soy ni estético del todo, ni creyente irracional ciego, sino que tengo ahí un punto medio y esto me aplico con todo. Y nada, y esas preguntas se las tengo preparadas. Y bueno, ya iremos hablando. Te mando desde aquí un abrazo fuerte. Muy bien, pues en este punto Valeria me dijo, estoy de acuerdo, no es un sistema perfecto. Y yo le respondí, pero aún así tiene muchos aciertos y eso es lo llamativo. Y aquí a continuación viene un audio que me envió Valeria, donde más básicamente expresaba pues un poco sus dudas con la astrología, que no son necesariamente dudas, sino que digamos que ella tiene una versión muy personal de ese tema. Y de hecho me manifestó unas opiniones tan personales, digamos, tan ligadas a su esfera más íntima de sus creencias sobre la astrología, que le pregunté si quería incluir esa parte en este capítulo fuera de las cámaras, y me dijo que esa parte en concreto no, porque expresa unas opiniones muy personales y mi impresión fue que le gustaría desarrollarlo más a fondo en una entrevista posterior. Así que por respeto a su privacidad, esa parte le dejamos fuera, porque al fin y al cabo es algo que ella nos va a explicar en otra entrevista, así que tampoco se pierde nada. Y bueno, ahora os dejo con el audio que yo le envié a continuación. ¿Qué tal, Valeria? Bueno, pues gracias por la explicación. Aunque me decías que me lo comentas así un poco en privado y quería preguntarte si, ¿qué te parece con estos dos audios que hemos mandado, pues poner un vídeo corto al final de la entrevista, en plan, después de cámaras? Reflexiones sobre la astrología y su utilidad o algo así. Igual que también interesante, porque son reflexiones que también pueden ser como un anticipo para la siguiente entrevista que tengo planeado contigo, que versaría precisamente del tema, pues como te dije, las contradicciones de la astrología, los puntos donde más lo critican los escépticos, que ya te digo que en muchos de ellos pues tienen razón o parecen tenerla, y eso podría ser un debate muy interesante. eh, y poner esto pues como adelanto, pues también estaría guay, porque si también demostramos que no somos como gente totalmente crédula, que se obsesiona con un sistema y no le pone en duda absolutamente nada, sino pues que somos de mente abierta, lo cual es también raro. En los temas espirituales, ya sabes, la gente mitifica muchísimo las cosas. Está con la astrología y están como que es la verdad absoluta, que no hay nada que cuestionar. Y así con todo, están con, por ejemplo, con canalizaciones, o lo que recibo de mensajes canalizados es la verdad absoluta, no me lo cuestiono nada. De hecho, me pasó que entrevisté a una comunicadora animal hace unos días y peca precisamente de eso, porque yo le dije, ¿cómo haces cuando haces canalizaciones para comunicarte con animales? ¿Cómo sabes exactamente qué es quién dice ser? Por ejemplo, te comunicas con un gato, un perro, y cómo sabes que no es otra conciencia haciéndose pasar por ese ser, porque esto pasa muchísimo en las canalizaciones en la nueva era. Y va la tía me dice, no, yo no verifico nada, yo me fío de mi capacidad, me fío de mi talento. Eso como si me dices, yo no creo que nadie me diga mentiras, porque me fío de mis oídos. Si alguien me dice algo es verdad, porque yo lo estoy escuchando. Es que es una cosa totalmente estúpida. Es tan estúpida que da para reírse muchísimo, pero bueno, tampoco le dije gran cosa, porque hay que mantener la educación en la entrevista, pero sí, esto me dio pie a hacer un artículo en mi blog que bueno, te vas a reír mucho cuando lo publique. Ya lo verás. Y nada,
Bueno, además esta tía, te comento ya que estábamos por echarnos las risas. Está, por ejemplo, con un rollo que dice, en Atlántida había leones pero eran veganos. Y la depredación no existía en la Edad de Oro y era todo perfecto, pero llegaron los depredadores y entonces hay un montón de inconsistencias en todos esos argumentos, como, bueno, si era todo perfecto en el mundo espiritual y los depredadores son seres espirituales, ¿de dónde cojones vinieron los depredadores? Si era todo perfecto y no había depredación y apareciendo depredadores en un mundo donde no lo había, y dice, ah, no, es que eso fue un error cósmico divino y por qué poner la depredación como algo que es erróneo. Si toda la naturaleza que observamos se basa en la depredación y en las cadenas alimenticias y ecosistemas, relaciones tróficas y es todo tan complejo. Porque no habría de ser lo mismo en el resto del universo y en el resto de dimensiones, que está todo cruzado. Que esta dimensión que vemos aquí que es física, todo se basa en un sistema alimenticio muy complejo. Nosotros somos la cúspide y hay otros seres espirituales que son como por encima de nosotros en la cadena alimenticia. ¿Por qué no? Tiene todo el sentido del mundo. Y ella está en un modo de negación, como que la depredación es un error, el parasitismo es un error, todo lo que sea como negativo, malo, o yo que sé, oscuro, entre comillas, que es un error. Y buah, me parece un punto de vista lo más absurdo, infantil, y bueno, se podrían poner muchos adjetivos despectivos, pero te haces la idea, es totalmente anticientífico. Y yo creo que lo espiritual y lo esotérico no tienen por qué estar reñidos, porque como le dije a esa tipa, hay una frase de Aleister Crowley que me gusta muchísimo, que dice, no confiamos en la Virgen ni en la paloma. Nuestro, nuestro método es la ciencia y nuestro objetivo es la religión. Eso quiere decir que no hay que negar ni el pensamiento racional ni tampoco el pensamiento místico. Los dos deberían estar unidos. Ese es el lema del iluminismo científico, de todas las sociedades secretas y iluministas, por así decirlo, pues operan con estos principios. Y bueno, cuando se lo dije a este tío, pues se escandalizó bastante y dijo, ah, es que Aleister Crowley es un satanista. Pues ahí lo tienes, negando todo esto. Como solo me fío de lo que escucho, solo me fío de lo que ven mis ojos, de lo que yo recibo, pues si alguien se muestra como un ser de luz, tiene que ser un ser de luz por cojones. Y no entiende que hay animales que se disfrazan y hay seres que también se disfrazan. Por ejemplo, hay muchas criaturas que, por ejemplo, para hacerse pasar desapercibidas se camuflan en la hojarasca. Por ejemplo, esto lo hacen algunas víboras. O se camufla con el color de la tierra o las piedras y parece que no están allí, o parece que son otra cosa, o bichos depredadores que se camuflan de hojas de árboles, como por ejemplo las matrices religiosas. Y bueno, es algo que está al orden del día, el mimetizaje. Y hay seres que también hacen mimetizaje de frecuencias, que se hacen pasar por seres luminosos y amorosos y no son así en absoluto, son depredadores, pero de los peores, porque son muy inteligentes y saben hacer estos camuflajes. Y esto no tiene en cuenta nada de eso. Y de hecho dice que tiene encuentros astrales con maestros ascendidos, con el maestro Jesús, como lo llama ella. Y bueno, está muy documentado en las sesiones de Calogero Rifasi, Corrado Malanga, Eduardo Coleto, que es un paisano tuyo. Está documentadísimo hasta el hartazgo que estas entidades arcónticas depredadoras se camuflan de seres de luz. Y no es que los seres de luz no existan, sino que hay muchos otros que se hacen pasar por ellos. Entonces hay que tener un discernimiento muy agudo. Y esta tiene discernimiento en el culo. Porque no se cuestiona nada. Pero nada, nada, nada. Es como, ah, todo es verdad, todo es amor, todo es bonito. Bueno, pues que le vaya bien. Pero voy a desmontar esto a fondo, en el artículo que te digo, y va a ser muy divertido. Y nada, pues aquí lo dejo. Si te parece, metemos todo esto en un vídeo. Bueno, no lo hago yo, qué cojones, es mi trabajo, es mi canal. Pues sería juntar estos audios que yo le hice con otro invitado. Tuvimos una conversación después de la entrevista y los audios así por WhatsApp los junté todos en uno y los subí como si fuera un capítulo extra. Y me dices qué te parece la idea, porque puede quedar muy, muy interesante. Un abrazo. Bueno, me parece que ¿cómo estás? Para que me organizo, porque como fue largo el audio, lo primero que decís de subir esos audios, no. Si querés en otra entrevista, podemos hablar de lo que yo pienso al respecto y podemos incluso hablar de esto que estás diciéndome, que yo coincido plenamente con esa. A mí lo que más me molesta son en este tipo de personas que trabajan
en lo esotérico, son estas certezas, esotérico o bueno, New Age ni hablar, son estas certezas de esto que decís absolutamente, tal vez estás canalizando a quién, ¿no? Qué estás escuchando? ¿Es tu propio psiquismo? ¿Es un, un reptiliano? ¿Un espíritu del error? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Un manipulador? ¿Estás escuchando a alguien que te está mandando mensajes, qué sé yo, del gobierno? Es decir, cualquier cosa puede ser, un experimento social. Si tenés esas certezas de que uno está hablando con X, a mí me dan terror, porque me parecen que son personas que ya de por sí están tomadas, energéticamente tomadas, porque si no, no se entiende. Siempre, eh, siempre que se puede, uno tiene que dudar de sí mismo, porque es la primera herramienta es contrastarse con la duda propia, ¿no? Porque ya después, si no, ¿qué? Si no, que vas a entregarte a la duda ajena sin haber dudado previamente, es de lo más estúpido, justamente. Yo creo que la astrología, eso que te decía, y este audio, si querés, sí podés subirlo. Este audio, en este audio lo que te quería decir es que sí creo que es un sistema de creencias totalmente falible, es algo que está en circulación en la mente de la humanidad hace más de 5.000 años, es decir, que pertenece a un sistema de creencias antiguo, por eso ha tenido ayornamientos y lo seguirá teniendo, y creo que también es como un código de juego, pero no es imbatible, no es inhackeable y no es absolutamente certero. Hay personas que te dan mal la hora, personas que no saben a qué hora nacieron y ahí ya directamente es caótico. Sí, hay cosas que son muy interesantes, como por ejemplo, no sé, en la pandemia el ejemplo más fuerte que yo tengo es la conjunción de lo que se llama cronocatores, que son Saturno, Júpiter, bueno, son unos planetas sociales en Capricornio, con Plutón, y fue clarísimo el movimiento de quiebre que generaron esos planetas. Pero también yo siempre me pregunto si los sistemas de poder no utilizan estas encriptaciones para generar eventos. Es decir, ¿qué es primero el huevo o la gallina? ¿No? Ponele, se hace un evento multitudinario, una luna llena especial. Bueno, ¿qué es primero? ¿Es el evento que se genera y que va a generar un movimiento social? ¿O es que los que mandan, digamos, en el mundo toman esa información, generan el evento para influir en el inconsciente colectivo? No lo sabemos. Yo siempre dudo de todo, pero sí que es un sistema de creencias, ¿no? O una filosofía, y tiene, como toda filosofía o sistema de creencias, sus agujeros negros. Así que bueno, en relación con subir el video, no te hagas problemas, subirlo cuando puedas, no hay ningún apuro. Te deseo un buen año. Este es un verano fuerte, entran 2 planetas a Aries, que es el signo de los inicios. Hace casi 200 años Neptuno no está en Aries y entra Saturno en Aries después de 29 años, así que bueno, es un año interesante, sobre todo por Neptuno, que trabaja con los inconscientes colectivos de la humanidad. Así que bueno, eso que me parece que es un año que va a ser divertido. Por otra parte, por supuesto, los contratos parasitarios que hacemos, me parece que estas personas que no dudan de sí mismas y creen que están canalizando, nada, tienen un contrato quizás inconsciente con alguna entidad que las parasita y que chupa energía. Y también hay otra cosa. Yo que vivo en un lugar bastante New Age, digamos que hay mucha gente con este tipo de creencias, ¿sabes qué? Que Jesús habla a través tuyo, Jesús, un marciano X, no sé, un pleyadiano, te da como una especie de espíritu de autoimportancia. Es como que vos sos especial, ¿no? Porque no cualquiera habla con Jesús. No cualquiera canaliza a, no sé, a Ashtar-Sheran. Es decir, realmente también hay un trabajo ahí de estas entidades con el ego o el espíritu
la emocionalidad de esa persona. Así que bueno, todo es bastante delicado. Así que en sí, no hay problema en que si querés compartir esto, es polémico, yo sé que hay personas que pueden sentirse heridas, pero yo siempre dudaría. Siempre dudar de nuestras certezas nos acerca más a cierto viso de verdad. Te mando un abrazo y feliz año.